800 motocicletas se encuentran en el cuartel de la Policía Municipal de Tránsito, que no han sido retiradas por los propietarios. Debido a esta acumulación de biciclos, la PMT decidió establecer descuentos en el cobro de multas. A partir de 60 días. Una vez que 60 días, todo viene a ser 2 meses que estuvo depositado su vehículo en los corralones municipales, ellos pueden acercarse, pueden acreditar que es suyo, pueden ver cuáles son sus infracciones, de las cuales eso van a disminución a solamente 3 jornales, todo lo que es la estadía, en aquel tiempo la infracción correspondiente. Ellos van a ir a la Dirección de Instrucción Vial, realizarán un curso de un día, se le va a acreditar de que ejerció la instrucción correspondiente, traerán ese comprobante, se presentarán y abonarán 3 jornales y retirarán su vehículo. Las motocicletas que no sean retiradas serán destruidas o vendidas como chatarra. La misma ordenanza, la 541/15, ejerce un plazo de 6 meses para el retiro de estos vehículos. Una vez de ella pasarán a ser comunicado a la fiscalía correspondiente y a partir de ahí los entes aplicativos, el tema de remate o la decisión de ellos. En caso de que los propietarios no vengan a retirar sus motocicletas, a partir de 6 meses las mismas irán a remate, por lo cual algunos biciclos como este, por ejemplo, que si bien está parado aquí, se encuentra en condiciones bastante aceptables para ser levantadas nuevamente, podrán ser adquiridas a un precio bastante bajo, según decía el inspector Manuel Gamarra. Mauricio Durán, Red Guaraní.